¿Alguna vez has sentido un escalofrío de esos que te congelan la espalda por miedo a lo que no comprendes o porque te das cuenta de que el mundo de los muertos es más real de lo que pensamos? No sé si vayas a creer lo que te voy a contar, pero si no lo haces me da igual. No estoy aquí para tratar de convencerte. Lo hago para soltar un poco del enorme peso que todavía llevo en mi alma. Esto le ocurrió a mi propia familia cuando yo tenía 19 años y estudiaba la carrera. Corría el año de 1984. En ese entonces vivíamos en una casa muy antigua, un tanto deteriorada, a solo unas cuadras de la calzada de los Misterios, allá por los rumbos de la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Por las noches, en la zona imperaba una atmósfera medio siniestra, una mezcla entre la fe, los rezos nocturnos, el olor a incienso y una neblina densa que solía registrarse en los inviernos de los años 80. En esa casa vivíamos varios. Estaba mi abuelita, su hermana, mi mamá, mis dos hermanos menores y yo. Éramos una familia muy unida, pero como en muchas casas mexicanas, el trabajo y los estudios nos traían en friega todo el día. La hermana de mi abuelita se llamaba María. En ese 1984 ella ya tenía 76 años. La tía María, como le decíamos de cariño, la estaba pasando mal. Por culpa de una diabetes muy agresiva fue perdiendo la vista poco a poco, hasta quedar prácticamente ciega. Debido a eso, un par de años antes tuvo un accidente horrible. En la oscuridad de la casa se tropezó y se fracturó la pierna derecha. La operaron como 3 o 4 veces, pero en esos tiempos la medicina no era lo que es hoy, y menos con su diabetes. Nunca quedó bien. Con el tiempo, la falta de movimiento, la ceguera y la debilidad la condenaron a vivir postrada en su cama, en un cuarto que estaba al fondo de la casa. Al lado de su cama, justo a la altura de la cabecera, había una vieja silla de bejuco, de esas que están tejidas en el respaldo y en el asiento. Esa silla era el centro de gravedad del cuarto. Quien entrara a verla, a platicar, a darle de comer o a limpiarla, se sentaba ahí. Si no era en esos casos, la silla jamás se movía de su lugar. Pero como te decía, en esos años nuestra vida familiar era muy complicada. Mi mamá trabajaba en una oficina de gobierno hasta el otro lado de la ciudad. Salía al amanecer y regresaba ya muy entrada la noche, cansadísima. Mi abuela, que ya tenía 74 años, se ganaba la vida con un puesto que tenía en el mercado que estaba a las afueras de la antigua basílica. Vendía lo típico: velas, veladoras, estampitas de santos, rosarios y otros objetos religiosos. Mis hermanos iban al CCH, uno en Naucalpan y la otra en Azcapotzalco. ¿Y yo? Bueno, pues yo me cruzaba toda la ciudad para ir a la Facultad de Química en Ciudad Universitaria. Por eso la casa se quedaba sola casi todo el día. Sé lo que estás pensando. ¿Cómo dejaban sola a la tía María? Pero no, no creas que la teníamos abandonada. Jamás. Mi abuelita hacía un esfuerzo enorme y le pagaba a una señora de confianza para que la cuidara durante el día. Además, la basílica nos quedaba cerca, así que mi abuelita le encargaba su puesto a alguna compañera del mercado a mitad de la jornada. Se iba corriendo a la casa para ver cómo estaba mi tía María, le daba una vuelta y se regresaba a vender. Hacíamos lo que podíamos con lo que teníamos. Pero luego suceden cosas que no alcanzamos a comprender. El 3 de enero de 1984, y mira que tengo grabada esa fecha en la memoria, sucedió algo muy extraño. La señora que cuidaba a mi tía simplemente no llegó, no avisó, no mandó recado ni nada. Para ese momento ya no estábamos en la casa.
Mi mamá ya se había ido al trabajo y mis hermanos y yo íbamos rumbo a la escuela. Mi abuelita entró en pánico. No podía dejar de ir al mercado porque ese día necesitaba sacar dinero. Así que no le quedó de otra. Dejó a mi tía María sola en su cuarto por unas horas, con la angustia de tener que regresar lo más rápido posible. Era mediodía. En la casa reinaba un pesado silencio mientras mi tía María estaba ahí, recostada en su cama, sumida en la total oscuridad de sus ojos cansados, pensando en quién sabe qué cosas, lidiando con sus dolores, escuchando únicamente el tic-tac monótono y eterno del reloj que estaba en la pared junto a la puerta. De repente, el silencio se rompió. Mi tía María escuchó claramente cómo se abría y cerraba la puerta de la entrada de la casa. Luego unos pasos, pero no eran pasos normales. Se escuchaba el sonido de unos pies pesados que se arrastraban por el pasillo, rozando las viejas tablas del piso de madera. El sonido avanzó directo hacia su recámara. La puerta de su cuarto chirrió al abrirse. Mi tía se giró al borde de la cama. Sintió la presencia de alguien parado en el umbral. Y luego escuchó cómo arrastraban la vieja silla de bejuco. El sonido de la madera raspando el suelo se detuvo justo al lado de su almohada. En un primer momento sintió alivio. Pensó, es mi hermana que ya regresó del mercado. Pero de inmediato recapacitó. Esos pies arrastrándose no sonaban como los de mi abuelita. Mi abuelita caminaba rápido, apurada. Estos pasos eran lentos, cansados, como si a la persona le costara un trabajo sobrehumano soportar su propio cuerpo. Una sensación de angustia comenzó a apoderarse de mi tía María, pero la angustia le duró muy poco. El enigmático visitante se sentó en la silla de bejuco, se inclinó hacia ella y la saludó por su nombre. La saludó con un cariño profundo, pero con una voz extraña. Mi tía dijo después que era una voz fría, rasposa, como hueca, distante, como si esa persona estuviera hablándole desde el fondo de un pozo muy lejano. Sin embargo, el miedo desapareció cuando reconoció de quién era esa voz. Ya casi eran las 2 de la tarde cuando mi abuelita por fin pudo zafarse del mercado. Su corazón pendía de un hilo. Mi tía María llevaba varias horas completamente sola y le preocupaba que hubiera tenido un accidente. Mi abuelita entró corriendo a la casa, abrió la puerta del cuarto y tratando de recuperar el aliento le preguntó: María, ¿cómo estás? ¿Te falta algo? ¿Estás bien? Para su sorpresa, mi tía María tenía una sonrisa en el rostro. Se le veía tranquila, extrañamente contenta. Estoy muy bien, hermana, le contestó. No sabes qué alegría tengo. Vino a visitarme Leonardo. A mi abuelita se le congeló la sangre en las venas, pero no dijo nada. Mi tía continuó platicando muy emocionada. Sí, Leonardo estuvo aquí sentado conmigo un buen rato. Estuvimos platicando de los viejos tiempos. Me dijo que me extrañaba mucho. Ya ves que desde que se fue a vivir a Acapulco hace más de 2 años, no había podido venir a la ciudad. Pero me dijo algo medio raro, hermana. Me dijo que me dejaba este dinero, que lo guardara muy bien porque lo íbamos a necesitar muy pronto. En ese momento, mi tía María metió la mano debajo de su almohada, sacó un pequeño fajo de billetes arrugados y se los extendió a mi abuelita. Mi abuelita se quedó muda, paralizada. En su mente intentaba descifrar si todo era un invento de su hermana, un delirio provocado por su frágil estado de salud o un sueño demasiado vívido. Pero cuando estiró la mano y tocó los billetes y luego desvió la mirada y vio que la silla de bejuco, esa que nunca se movía, estaba fuera de su lugar, pegada a la cabecera,
Se puso completamente pálida. Un escalofrío terrible, de esos que te laceran hasta los huesos, le recorrió todo el cuerpo. Aquí es cuando un hecho aparentemente normal da un giro escalofriante. Y tú te preguntarás, ¿qué tiene de siniestro que un hermano viaje desde Acapulco para visitar a su hermana enferma y además le deje unos cuantos pesos? Lo terrorífico, lo que nadie en la casa podíamos entender, es que 2 días antes, exactamente el 1 de enero de ese mismo año de 1984, mi abuelita había recibido un telegrama urgente. Su hermano Leonardo había muerto repentinamente en Acapulco. No recuerdo bien las causas de su muerte, pero lo que sí recuerdo perfectamente es la impotencia de mi abuelita. Por falta de dinero, por lo caro que era viajar en esa fecha y por no dejar sola a la tía María, mi abuelita no pudo ir a Acapulco a darle el último adiós a su hermano. Estaba deshecha, y por eso mismo nos reunió a todos y nos dio una orden estricta. Por ningún motivo le vayan a decir a María que Leonardo se murió. Su salud está muy frágil y una noticia así le va a romper el corazón. Se nos va a ir de la tristeza. O sea, mi tía María no tenía forma de saber que su hermano Leonardo estaba muerto. Nadie se lo había dicho, y Leonardo estaba enterrado a cientos de kilómetros de distancia. Esa noche del 3 de enero, cuando mis hermanos y yo regresamos de nuestras escuelas y mi mamá del trabajo, mi abuelita nos metió a todos a la cocina. Con la voz temblorosa y los ojos llorosos, nos enseñó los billetes y nos contó lo que había pasado al mediodía. Tratamos de buscarle lógica. Pensamos que tal vez un vecino se había metido, que mi tía se había confundido y no había sido la voz de su hermano. Pero, ¿y los recuerdos? ¿Y los pasos arrastrados? ¿Y el fajo de billetes bajo la almohada? Nada tenía sentido. Nadie tenía respuestas. Nos quedamos en un silencio sepulcral, con la piel de gallina, rezando todas las oraciones que nos sabíamos desde niños, mirando de reojo el pasillo oscuro que llevaba al cuarto de mi tía. A partir de ese día, algo cambió en esa casa. Intentamos seguir con nuestras vidas y con nuestras rutinas, pero el ambiente se sentía pesado, como si estuviéramos esperando que sucediera algo que no iba a ser bueno para la familia. Y el destino no nos desengañó. Con el paso de los días, la salud de mi tía María se deterioró de una manera inexplicable. Ya no era solo la diabetes. Empezó a dormir casi todo el día. Ya no nos hablaba y apenas si probaba bocado. El doctor de la familia la visitó un par de veces. Le tomó los signos vitales, suspiró y nos dijo la dolorosa verdad. Ya no hay nada que hacer. Su cuerpo está muy cansado y su final se acerca. Tienen que resignarse. Mi tía María falleció el 15 de enero de 1984, justo 2 semanas después de la muerte de su hermano Leonardo y 12 días después de haber platicado con quien se sentó en la vieja silla de bejuco. Y el dinero que dejó aquel misterioso visitante sirvió exactamente para lo que él había dicho. El fajo de billetes se usó para pagar los gastos funerarios que la familia no podía costear. Han pasado ya muchos años desde ese 1984. La casa antigua ya no existe. La ciudad ha cambiado por completo. Pero yo sigo sin poder explicarme cómo es que mi tío Leonardo regresó del más allá. Hoy estoy convencido de que cruzó el umbral de la muerte solo con un propósito: reconfortar a su hermana y avisarle que pronto vendría a llevársela con él para que ya no sufriera más. Yo sé que cuesta trabajo creerlo,
Pero al final mi opinión no importa. Y si a ti te cuesta creer, tampoco importa. Lo único cierto es que las cosas sucedieron tal y como te las acabo de contar. Yo fui testigo de eso.